Bueno, hermanos, entonces creo que ya hemos hecho oración en la Eucaristía y también en el Rosario, entonces solamente continuamos invocando al Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la claridad del Espíritu Santo, concédenos este mismo Espíritu para obrar con prudencia y rectitud y gozar siempre de sus consuelos inefables. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, habíamos acordado un poquitico para seguir fortaleciendo nuestro ojo de exégetas, entrar en algunas prácticas de lectura atenta de la palabra de Dios. Vamos a hacerlo hoy de manera que no solo encontremos toda la riqueza del contenido de la palabra, sino que seamos capaces de ir proyectando eso creativamente, con la creatividad del espíritu, a la propia existencia, a la propia vida. Por eso lo llamé, en este caso, una lectura existencial de Juan 9, todo el capítulo del 1 al 41, sobre el ciego de nacimiento. Vamos a tener la Biblia en la mano, si son tan gentiles, y buscamos precisamente ese capítulo 9. Vamos a participar en diversos momentos. Yo diría que cuando ofrezcamos la participación, intervengan uno o dos hermanos, de pronto dos, y ya continuamos para tener algún criterio de tiempo. Y que si no hay ninguno, pues yo espero un poquito y continúo. Pero si alguno de ustedes, José, si está presente siempre, me avise que alguien va a participar, porque a veces yo me concentro en el tema y no me doy cuenta que están queriendo hablar. Muchas gracias. Creo que tenemos el texto, es un capítulo hermosísimo. ¿Qué vamos a hacer? Un ejercicio de lectura atenta de la palabra de Dios. Una relectura, llamo yo, de nuestra propia realidad personal a la luz del texto. Este esquema de charla que les comparto, lo trabajo en algunas ocasiones, no muchas, pero sí algunas. He dirigido retiros para laicos y en uno de los momentos del retiro, también queriendo lograr el mismo objetivo de ir habituándose el ejercitante al uso de la palabra, para uso es una mala palabra, bueno, a la aplicación de la palabra de Dios a la vida, hacemos un ejercicio semejante. Ahí en Cristo Rey he trabajado este tema con varios grupos, entre ellos un grupo de Fontibón, que estuvimos en un retiro de laicos también con la parroquia nuestra hace como unos 4 años. Pero, ¿qué es una lectura atenta? La atención, diría el diccionario de una manera normal, profana, es una selección voluntaria de un estímulo u objeto mental o material con detrimento de los demás estímulos presentes a la conciencia. Eso lo saben muy bien los médicos que me escuchan y de pronto todos. Cuando yo estoy atento, hay muchos estímulos que bombardean mi conciencia y yo voluntariamente elijo uno y me concentro en él, de desprecio o rebajo fuerza a los otros estímulos. En este caso es la lectura de la palabra. Cuando yo voy a hacer la lectura, pues todo lo hacemos disponiendo el corazón y la mente, ¿no? Pero en términos bíblicos, escuchar la palabra tiene que ver con la obediencia.
En el contexto bíblico, escuchar la palabra tiene que ver con la obediencia a la palabra. Es bien curioso, hermanos, la palabra obediencia viene de dos términos latinos, ob y audire, audire, que quiere decir buena escucha, que quiere precisamente decir que la mente se juntó con el corazón, saber escuchar. Si alguno en algún momento más adelante quiere reflexionarlo, un texto bueno para entenderlo es Mateo 21, versículos 28 a 32. Pero vamos entonces que saber escuchar es obedecer. Obedecer es trasladar la palabra a la vida. Intentaremos mostrar aquí alguna perspectiva. Leemos el texto mentalmente o al aire. Alguien, si quiere leerlo, lo repartimos, es larguito y lo escuchamos. Entonces recuerden, Evangelio de Juan, capítulo 9. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? A estar atentos a los detalles que nos llamen la atención. Un ejercicio que con la hermana Nelcy también se ha trabajado un poquito. Aquí vamos a ver qué encontramos para aplicarlo. Entonces, si algún hermano desea empezar la lectura en voz alta, lo escuchamos y los demás la vamos siguiendo, pero vayamos subrayando o llamando la atención sobre los detalles para participar un poquito luego. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían: es él. No, decían otros, sino que es uno que se le parece. Pero él decía: soy yo. Le dijeron entonces: ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le dijeron: ¿dónde está ese? Él respondió: no lo sé. Lo llevan donde los fariseos al que antes era ciego, pero era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían: ¿pero cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había discusión entre ellos. Entonces le dicen otra vez al ciego: ¿y tú qué dices de él ya que te ha abierto los ojos? Él respondió: que es un profeta. No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego hasta que llamaron a los padres del que había recobrado la vista, y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron: nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos ni quién le ha abierto los ojos. Eso nosotros no lo sabemos. Preguntadle,
edad tiene? Puede hablar de sí mismo. Sus padres decían esto por miedo por los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno les reconocía como Cristo, quedara excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntádselo a él. Le llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Les respondió, si es un pecador, no lo sé. Solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó, os lo he dicho ya y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis también vosotros haceros discípulos suyos? Ellos le llenaron de injurias y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es. El hombre le respondió, esto es lo extraño que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, ¿has nacido todo entero en pecado y nos das lecciones a nosotros? Y lo echaron fuera. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y él respondió, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, le has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Y dijo Jesús, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Guillermo. Hermanos, tienen la palabra. ¿Qué detalles ahí encontraron? Muchas veces hemos escuchado este texto en la Eucaristía, pero seguramente que hoy en una lectura atenta, a veces en la Eucaristía, ay, ese ya me lo sé, ¿no? Pero eso no es la historia, ¿no? Con la Biblia. Entonces, a ver, ¿qué encontraron? Y con libertad expresen, por favor, porque ahí sí no se necesita ninguna otra cosa que haber leído con atención. Y solo vamos a escucharlos, no vamos sino a ver a lo largo de la exposición qué tanto hemos encontrado lo que debíamos encontrar. A mí me llama la atención mucho el por qué Jesús hizo barro con su saliva, si realmente no lo necesitaba. Él muchas veces curó a muchos ciegos y sordos sin necesidad de ese signo, digamos, físico, ¿no? Eso, digamos, que me impacta mucho esta lectura. Gracias, Pacho. Esto está lleno, cargado de hermosos detalles y de contenidos. Para mí el barro es símbolo de creación, es renacer nuevamente. Eso es lo que vi. Es cuando Dios crea al hombre, lo saca de nada, lo sopla. Él es soplado nuevamente en esa nueva vida. Es un adelanto de la muerte de Cristo, es un adelanto de ese regresar de lo creado a Dios.
Gracias, doctor. Yo opino que, Sergio, que el barro se le puso le pusieron al ciego. Dios le puso, Cristo le puso el barro al ciego y el ciego tuvo algo de fe para ir a bañarse y tuvo completamente fe y regresó ya mirando. Gracias. Sergio, buen día. Para Sí. mí, pues en el contexto más que todos los fariseos y de las personas que veían que nos pasa casi igual a nosotros, yo veo pues más que todos, bueno, no tanto, pues sí, los de Maús, pero lo hemos visto en la experiencia de que vemos las cosas, vemos lo que nos cuentan, del milagro que nos hace Dios cuando lo volvemos a ver, pero todavía somos incrédulos, no creemos, no vemos, y ahí nos muestra la misericordia de Dios y todavía somos tercos y preferimos a veces seguir por otro camino, lo que yo veo. Muchas gracias. Bueno, hermanos, vamos a ver cómo esos detalles que nos han comentado efectivamente están ahí y cómo son un acierto en la lectura de la palabra y la relectura de nuestra propia vida. Pero vamos a ver también cómo se nos escapa tantísima riqueza, tantísima que tiene que es uno de los textos más elaborado literariamente que hay dentro del Evangelio más elaborado que hay en la Biblia, que es justo el Evangelio de Juan. Vamos a verlo a lo largo del texto. Espero acertar en mostrar ese énfasis para que este texto casi que queda la necesidad y la provocación de volverlo a leer a la luz de lo que vamos a llamar la atención para todavía seguir encontrando cosas que yo no alcanzaría a decir, porque las dice es el Espíritu también, ¿no? Este texto vamos a mirarlo en su contexto. Alguien que tenga la Biblia abierta ahí y nos dice de dónde, qué hay antes y qué hay después. ¿Qué hay antes y qué hay después? Es decir, en el capítulo 8, ¿qué trabaja Juan y qué trabaja después? Para empezar a contextualizar de cerca hacia arriba, ¿no? En Juan, antes está Juan, la mujer adúltera. Y después está, yo soy el buen pastor. Correcto. Es decir, que la mujer adúltera está En el capítulo 8. En el capítulo 8. Y en los versículos inmediatamente anteriores, si quieres, hermana. Anteriores al capítulo 9. Al capítulo 9. ¿Qué títulos encuentras? ¿Está el versículo? ¿O? Sí, en versículos. ¿Encuentras subtítulos? Por ejemplo, a la altura del capítulo, del versículo. Sí, 9. en el capítulo 8 están los subtítulos, los hijos de la verdad. Sí. Y yo soy la luz del mundo. Esa es una clave de lectura. Acabas de decirlo muy claramente. ¿Qué dice ahí? ¿Lo lees, hermana? Disculpa que no te diga el Yo soy nombre. la luz del mundo y luego los hijos de la verdad. ¿Lo lees un poquito? En yo soy la luz del mundo. Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Los fariseos replicaron, ¿estás hablando de tu propio favor? Tu testimonio no vale nada. Gracias, hermana. ¿Eso es qué versículo? El versículo que no alcanzo a leer, que la letra está muy pequeña, me parece. El 14. 12 y 13. Gracias, sí, 12. Gracias.
Bien, ahí tenemos una clave de lectura, hermanas. Jesús da ya Juan nos da ya una pista, la luz del mundo. Bien, lo demás todos los hermanos lo van deduciendo. Les decía que este texto es bastante bien elaborado literariamente, tanto que, y eso coincide con el momento histórico del Evangelio de Juan, que evidentemente no es la narración del hecho histórico del milagro. Hubo un milagro, indudablemente, recuerden lo que hemos dicho, entre el milagro y el texto escrito hay todo un espacio de transmisión oral que se da, como dijimos, en el contexto litúrgico, en el contexto catequético y en el contexto homilético. Los recuerdos de Jesús después de la resurrección se van transmitiendo por la predicación, se van transmitiendo en la catequesis y se van transmitiendo en la liturgia orientada y animada por los apóstoles. Y en ese espacio hay elaboración. El Evangelio de Juan es el cuarto evangelio, como escribo ahí en la segunda esfera. Lo prefiero llamar cuarto porque así dicen los biblistas para distinguirlo de los otros tres en el sentido de que los otros son sinópticos. Entre ellos se pueden establecer semejanzas. El cuarto es bastante diferente, pero es un evangelio muy teológico. Es, en opinión de algunos, más o menos del año 90 después de Cristo fue escrito este evangelio. Posiblemente como fruto de las reflexiones y de la experiencia de Jesús en la comunidad animada por Juan. El evangelio se pudo escribir en Éfeso, en opinión de algunos. Otros discuten que no haya sido en Éfeso, pero de hecho hay muchos datos históricos de que Juan terminó su vida en Éfeso. Y entre el año 30 o 33 de la muerte de Jesús y la resurrección y el año 90, incluso si ponemos un poco más atrás, como otros piensan, la fecha de la escritura del Evangelio de Juan, pues hay un buen tiempo de catequesis, de homilías y de liturgia. Y pues uno no tiene inconveniente en aceptar que esta estructura literaria tan perfecta del Evangelio no es la narración cruda del hecho histórico del milagro de Jesús, que indudablemente curó a muchos ciegos, como consta en todos los testimonios de los evangelios. Pero este concretamente está aprovechado, piensan los estudiosos, como una catequesis bautismal. Esto es bien interesante. Hermanos, el Nuevo Testamento está lleno de textos que correspondían a catequesis bautismales, porque pues la labor apostólica, la labor de predicación del Evangelio se fortalecía era en la preparación del catecúmeno y precisamente el ejercicio de la fe que mandó Jesús, ir a predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, era en ese momento la fuerza misma de la iglesia y la fuerza misma de los testimonios, no solo porque tenían que preparar al catecúmeno durante 3 años, sino porque además el contexto cristiano en ese momento, ¿en qué consistía? En el testimonio. Y el testimonio era tal que arrastraba gente y esa gente se hacía bautizar. Este texto muy posiblemente entonces corresponde a una catequesis bautismal y si ustedes vuelven a leerlo algún día con esa mirada, encuentran cantidad de elementos
que ha mantenido desde entonces la Iglesia como elementos de bautismo. Los mayores recordamos que, entre otras, había un signo en el rito antiguo del bautismo que tocaba el celebrante los oídos y la boca, y la sal y la boca, los oídos, éfeta, ábrete, etcétera, etcétera. Que la vista, la visión, es muy importante en todo el contexto de la escritura, como uno de los símbolos propios del lenguaje religioso. Mucho más de lo que creemos. No más de entrada en el Antiguo Testamento, ustedes quizás recuerden que a Yahvé, para comenzar, no se le podía ver, solamente se le podía escuchar. Escuchar en los profetas, escuchar en la ley, se le podía escuchar en la propia conciencia, pero no se le podía ver, apenas había signos de su presencia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, para seguir hablando de lo que la vista significaba, ustedes quizás recuerden, Isaac, Jacob y Elí perdieron la vista, pero también Moisés tenía la vista como que hasta los 120 años, según Deuteronomio. Pero también Dios castiga con la ceguera muchas veces, y en el Nuevo Testamento también, y Pablo pierde la vista. Y todo eso, como ya lo insinuó el doctor, es ese ejercicio del cambio de mirada, de la nueva creación que Jesús va a ejercer en el hombre, en el ser humano. Y al final de la charla, en la conclusión, veremos ahí cómo está el bautismo. De modo que la vista es muy importante, el tema de la visión. Es por eso por lo que yo digo, de acuerdo con muchos, en otros momentos dije, que el judaísmo y el cristianismo son religiones de la palabra, del oír, más que de la vista. Porque la vista parecería ser la intuición de la Sagrada Escritura o de la experiencia del judaísmo. La vista parece ser engañada con facilidad, ¿no? El oído como que se deja engañar menos. De ahí la importancia de más del oído que de la vista. Es decir, en principio todos somos ciegos, no vemos bien. Oímos mejor, ¿no? Dice uno de los grandes filósofos contemporáneos de la comunicación, dice, él es Marshall McLuhan, que los medios masivos de comunicación, mientras más visuales, mayor capacidad tienen de desfigurar a su antojo la realidad. Todo ese poder de la imagen en el mundo de hoy, toda esa importancia de la imagen en los medios de comunicación para todas las generaciones modernas, engañan más fácil porque pueden deformar la realidad. Y pues finalmente nos ponen a trabajar mucho como afanados por la imagen, por la apariencia, y nos oculta lo profundo, ¿no? Bien, ya he dicho del cuarto evangelio, y vamos a decir, para recordar, que San Juan llama a los milagros signos. Eso lo sabemos y eso hay que tomarlo con la riqueza que significa, ¿no? Muchos signos hizo Jesús y otros signos se hicieron, dice Juan al final, para que creamos, porque los milagros mismos son signos y ahí tenemos que saberlos leer en cualquiera de los 4 evangelios, pero particularmente en Juan, cuando los pone, tienen una intención simbólica concretísima. Por eso muchas veces vienen en contextos
temáticos que vale la pena rescatar cada que estemos leyendo a Juan. Y este es uno de los 7 signos. Entre otras 7, escogió 7 de los muchos milagros y siempre estuvieron vinculados a alguna experiencia de la tradición oral catequética u homilética, etc. En el Evangelio también la ceguera era bien importante y tenemos, estos son más o menos, bueno, estos son, sin más o menos, los ciegos que hay en el Evangelio. No puse todos porque algunos están repetidos y más bien puse los paralelos acá. En los ciegos de Jericó, Mateo siempre pone en los milagros de ciegos 2, donde Lucas y Marcos ponían uno solo. Entonces uno lee en Marcos de pronto y encuentra que curó un ciego en Jericó, pero en Mateo van a aparecer 2. Y cuando ustedes se ocupen de comparar, van a ver casi ninguna diferencia, sino simplemente que hay el protagonista 2. También eso tiene su sentido muchas veces, porque para que un testimonio en un juicio valiera, debía haber 2, ¿no? 2 personas, y si no, no valía el juicio, ¿no? Está el ciego Bartimeo. Este es un texto hermosísimo que está en 2 partes. Es también en Jericó, donde para Lucas había un solo ciego, y también se llama el hijo de Bartimeo. El hijo es hijo. El esquema es casi idéntico, pero en Lucas no tiene nombre. Y está este texto del ciego de Betsaida, que es un texto hermosísimo. He advertido ahí que la curación es en 2 momentos. El primer momento, veo a los hombres, pero los veo como árboles. Y miren que Jesús tiene que volver a intervenir. No es que haya quedado mal curado, es que nos está mostrando también, Marcos, el proceso mismo del crecimiento en la fe. No, después Jesús vuelve a tocarlo y él ya ve todo bien. Pero Jesús le ordena no volver al pueblo, no vuelva a su antigua condición. Y a continuación, si nos pusiéramos en ese ejercicio ahora, de la lectura del ciego de Betsaida, simpáticamente aparece justo la confesión de Pedro. Entonces uno se pone a leer, mis hermanos, y busca ese contexto, y es bien interesante. Podría uno pensar que el evangelista, en este caso Marcos, nos está sugiriendo que el que fue curado de la ceguera fue justamente Pedro. Porque si ustedes relacionan este relato de Juan, cómo concluye, como lo veremos ahora, y cómo luego Marcos pone a la confesión de Pedro, tú eres el Cristo. Es decir, como quien dice, Pedro necesitó ser curado, y solo por cuanto Jesús lo curó, él fue capaz de decir, tú eres el Cristo. Eso es bien interesante. También, mis hermanos, bien llamativo en el relato de Lucas, ahí en el 18, del 35 al 43, está a continuación la conversión de Zaqueo. Y si hacemos el ejercicio vamos a encontrar muchos elementos semejantes en la estructura, a pesar de que hay uno que está siendo curado de la ceguera y hay otro, Zaqueo, que está siendo curado de su incredulidad, ¿no? Bien. Miremos el texto de Juan, y ahí es donde
espero que nos demos cuenta que le perdimos riqueza en la lectura si no vimos esto. Vamos, en mi gusto, esta no es una cuestión institucionalizada por la exégesis, son estas las partes. La introducción, la considero del versículo 1 al 5. Si ustedes tienen la Biblia y lo pueden ir confrontando, me parece muy bien, y si no lo hacen luego con calma. Y la introducción, ¿en qué termina? ¿Cuál es como el culmen? Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y todavía no ha entrado a curar a nadie, pero acaba de advertirnos. Entonces viene una primera parte de la curación bien hermosa, la curación de la ceguera física. ¿Y en qué concluye? El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Luego, entre el versículo 8 y el 12, pongo yo la curación de la ceguera psicológica. ¿Dónde está centrado esa clave? En el versículo 9, pero él mismo decía, sí, yo soy, ya lo veremos. Aquí hay un intermedio muy bueno, que como veremos al final, es para resumir casi el proceso de la fe, como testimonio también, porque la fe no se queda en mí, la fe es también el seguidor, anuncia, dice. Y es hablar de la ceguera de los judíos y fariseos, para que dice al final del relato, para que los que no ven, para que los que ven no vean. Lo interrogan 2 veces, primero los fariseos, después los judíos, pobre ciego, y quisieron devolverlo, advierto ahí, y volverlo a tratar como incapaz. ¿Qué hicieron? Le trajeron a los papás. Es decir, usted no es capaz, a usted no le vamos a creer, usted no es usted, ¿no? Pero los papás refuerzan la madurez, dice, preguntarle a él, edad tiene, puede hablar de sí mismo. En las interpretaciones de las notas al margen, los editores de la Biblia o los traductores nos ponen que pues esto significa la cobardía de los papás, porque ahí dice que les dio miedo porque al que confesara a Jesús lo iban a meter en problemas. Pero también vale aquí esa lectura de que simplemente los papás dicen, no, pues no ven que él puede hablar, él sabe ya. ¿Por qué? Porque ya fue curado de la ceguera psicológica. No es un inválido. La palabra es casual ahí, porque también curó inválidos, ¿no? Y también es una manera de estar fuera de la fe, la invalidez. Y luego viene como el desenlace maravilloso de este bellísimo texto, cuando es la curación de la ceguera espiritual. Esta gradualidad de la fe ya la vieron ustedes, la he dado de una vez, pero es precisamente la meta de nuestra charla. El hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, creo, Señor. Muy bien, hermanos. En esto de la estructura, si ustedes cayeron en cuenta, y si no, para que lo aprovechemos, es muy interesante que tomemos, yo no sé si en el texto que nos leyó Guillermo estaba así, si lo captaron, y si no, pues lo vamos a tener que mirar a ver qué pasó cuando Jesús empieza. ¿Qué le ocurrió? Ustedes comienzas, Guillermo, ¿tienes el texto cómo empezó? La primera palabra. Sí, señor. La primera palabra del texto, vio. Vio. Nos damos cuenta, hermanos, Jesús sí vio. Y cuando Jesús nos mira,
como cuando Zaqueo, como cuando los ciegos, como cuantísimas veces Él empieza a su trabajo a curarnos. Vio. Luego también veremos todo el tema del camino. No sé si los hermanos de Maús, que son tan sensibles a ese término, se han puesto a ver todo lo que en los evangelios y en algunos más que en otros aparece la palabra camino y los seguía por el camino y Jesús volvió a caminar. Jesús era un profeta itinerante, pero todo el término camino en el Nuevo Testamento y en los evangelios es intencional, es intencional del Espíritu Santo, porque es que el creyente es un caminante, porque la fe también es un camino y como camino vamos progresando y vamos mejorando. Estos detallitos son muy bueno captarlos. Y cada rato veremos en los relatos de los evangelios, vio. Y Jesús vio, y Jesús miró. Bien, vamos a recorrer cada parte. Primera parte, ¿lo lee algún hermano? Ahí está en la pantalla, lo pueden leer si son tan amables. Yo puse cositas rojas ahí con respeto por la palabra para que ustedes vayan captando sin que yo tenga que cansarlos con mi exposición los elementos, ¿no? Entonces, escuchémoslo de todas maneras. ¿Alguien que nos lo lea, por favor? Si me permiten, yo lo hago. Gracias. Primera parte, introducción. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras que me ha enviado mientras es el día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Bueno, hermanos, pues ahí está la elocuencia del texto. La ceguera era considerada un castigo. Aquí Jesús aclara que no. Este, entiendo, es el único milagro de Jesús curando a un ciego de nacimiento. Es posible que las cegueras adquiridas posteriormente parecieran más a un castigo que estas de nacimiento. Pero es posible también que dijeran, entonces, como no fue él, fueron sus papás, sus padres, y por eso nació ciego. Jesús dice, no, esto es para que se manifieste en él las obras de Dios. Todo lo que el Espíritu nos dice al respecto de este texto, de ese versículo hermoso, ¿no? Todos mis dolores, mis sufrimientos, mis decadencias no son un castigo. Al contrario, son la ocasión para la gloria de Dios, para la misericordia de Dios en mi vida. Todo lo que puede significar que yo no interprete mi fragilidad, mi debilidad, a veces mi mismo pecado, como una desgracia con la que Dios me castigó, sino como el terreno para la acción de Dios en mi vida. Y la palabra día y la palabra noche, noche parece ser ahí cuando ya es la muerte de Jesús, es ahora y es la luz del mundo. Vamos a pasar de una vez a la segunda parte. Yo no sé, los médicos sabrán corregirme ya
los correctores del final, pero de pronto no debía haber dicho ceguera fisiológica, sino física, pero bueno, es la segunda parte. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya. Jesús había bajado a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos en este relato. Y en la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas, pues había, ellos construían unas tiendas para vivir en ellas durante una semana para celebrar todo aquello del desierto, pero había una gran fiesta, pero también había elementos como el agua, y la piscina de Siloé tiene mucho que ver acá, porque quiere decir enviado. Ojo, porque él como curado va a ser enviado. Y él aportó su parte, como ya dijeron los hermanos, pero entonces vamos a trabajar nuestra propia ceguera física. Nos disponemos ¿Se fue el sonido? No, estoy permitiendo que reflexionemos. Entonces, mis hermanos, nuestra ceguera es a veces como el otro ciego que en el primer momento veía a las cosas como a los seres humanos como árboles, como cosas. Cuando nosotros instrumentalizamos a los demás, los manipulamos, los utilizamos. Nos preguntamos qué tanto vemos o si necesitamos que nuestra vista sea intervenida. Porque vemos mal de lejos, rápido juzgamos, pero también vemos mal de cerca. Estamos ahí al lado de los hermanos y no vemos precisamente, somos medio miopes las realidades de esos seres humanos. Necesitamos ser curados de la ceguera física. Los fragmentos de oración que les comparto son de José H. Prado Flores, en un texto sobre los ciegos del Evangelio. Señor Jesús, yo soy ese ciego. Tú me diste vida y vista en mi bautismo.
pero por un accidente que se llama pecado, yo la perdí. No veo. Nadie me puede curar. Pero tu palabra me ha conducido hasta ti hoy. Ya no podía venir a ti, pero tuviste compasión y me llamaste. Me llamaste en este pasaje tan hermoso. Jesús, no te veo, pero he oído hablar a muchos de ti. Incluso yo ya te he escuchado, pero es que quiero verte. Haz conmigo lo mismo que con el ciego de Betsaida. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y tú tienes el mismo poder para salvarme. Puedes hacerlo otra vez. Ten compasión de mí. Sáname de mi ceguera. Tú la conoces y sabes cuál es. Sáname también físicamente, Señor. Tú no solo sanas almas, también cuerpos. Te presento mis dolencias y enfermedades. Impón tu mano, tócame. Vamos a la, dice ahí tercera parte, porque hay introducción, primera parte, curación de la ceguera física, segunda, introducción, curación de la ceguera. Ahora vamos a la curación de la ceguera psicológica. Observemos, hermanos, si alguien quiere leerlo, por favor, para que no los canse. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían, no, es este el que se sentaba para mendigar. Unos decían, es él. No, decían otros, sino que es uno de los que se le parece. Pero él decía, soy yo. Le dijeron entonces, ¿cómo? Pues se te han abierto los ojos. Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le dijeron, ¿dónde está ese? Él respondió, no lo sé. Hermanos, ¿alguien notó algunas cosas que merezca decir? Los escucho. Pues ya está dando testimonio de que hay alguien que puede hacer eso y que realmente pues es algo especial y que él ya cree, ya como que se siente, como dice ahí, lavado y yo no sé, está como en el primer plano, diría yo también, como de la sorpresa, más tiene, más cree, que es cuando está como relatando. Y pienso que eso es importante cuando nos ocurren cosas, hay que contarlas, esas cosas buenas, esas cosas maravillosas, como esa buena nueva, es lo que yo veo ahí. ¿Alguien más? A mí me llama la atención que a diferencia de los otros relatos, de los otros ciegos, de los evangelios sinópticos, este ciego no pide que lo curen. O sea, el Señor derrama su misericordia y su bondad y su generosidad donde menos cree uno que lo va a hacer. Entonces, porque él simplemente iba pasando y lo vio.
Pero, ¿qué le ocasionó, digo yo, qué le ocasionó que Jesús hubiese devuelto la vista a este ciego? Que seguramente iba siguiendo a Jesús, quién sabe desde dónde y cómo, porque sabía su nombre. Si no hubiese sabido su nombre, pues habría sido alguien que apareció ahí en la vera del camino, pero no. Entonces Jesús hace este milagro para indicarle a sus discípulos y a toda la gente de que esa visión que tenían en el Antiguo Testamento de que toda enfermedad era pecado propio o de las generaciones anteriores o de los padres, estaba revaluado, que cada quien lleva las consecuencias de su pecado, de sus faltas, pero que la misericordia de Dios es tan grande que esa misericordia se encuentra donde menos uno piensa que la va a encontrar. Gracias, Guillermo. Hermanos, unos decían es él y otros no. Los primeros que empiezan a vernos distintos cuando empezamos en el camino de la fe son los mismos que nos rodeaban, porque algo cambia en nosotros. Por eso ya como que no lo distinguían. De hecho, si un ciego es curado, el rostro todo le cambia, la expresión. Es obvio, pero quiero llamar la atención de eso. Se transforma. Y entonces los otros dirán, ¿será el mismo? No, pues como que no, como que sí. Pero miren la curación psicológica. Soy yo. Es decir, ahora él puede decir yo. Puede reconocerse. Jesús lo acaba de curar. En esta parte está expresando que fue curado psicológicamente. Ahora él tiene su identidad. Apliquémoslo a la identidad psicológica, pero también a la identidad del cristiano. Eso es bien interesante cuando el efecto del bautismo, que me da también un carácter, una manera de ser distinta, original, propia. Soy yo. Ahora, es bien curioso este soy yo ahí metido. Recuerden ustedes que desde el Éxodo, cuando Moisés pregunta a Yahvé, ¿quién eres tú, Señor, para poder ir a decir a los israelitas? Moisés escucha la respuesta de Yahvé, Eshayé, Asher Eshayé, yo soy el que soy. Para los evangelios y para Juan en particular, este yo soy, este es bien importante. Juan tiene muchísimos, ¿no? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, etcétera, etcétera. El yo soy. Inclusive en el Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega. Ese yo soy es el eco del nombre de Dios, que no es nombre, sino verbo. Yo soy el que soy. Y Moisés como que lo conjuga y de ahí sale la palabra Yahvé, etcétera. Pero qué curioso este soy yo acá, que otras Biblias traducen yo soy. ¿Sí? Pues este será el mismo. Sí, yo soy. A ver si no resulta atrevido en esta lectura. El bautizado, el curado, se identifica de tal manera con Jesús que empieza también a poder expresar el yo soy. No solo por su identidad con el que es de verdad, en quien está encarnado Jesús, sino también por su capacidad para identificarse, para reconocerse. Sin embargo, mis hermanos, todavía el ciego, miren, ¿quién es Jesús para este ciego? ¿Están viendo? Ese hombre,
aún la fe no ha no ha sido curado en plenitud. Para él todavía Jesús es un hombre maravilloso. No, ¿y dónde está? No, yo no lo sé. Todavía le falta ver. Vamos a mirar nuestra ceguera. Esto no me deja correr. Ya. Mi mirada, mi ceguera psicológica es la mirada hacia adentro. Preguntémonos. ¿Te ocurre que no te ves bien porque te ves demasiado grande? Sobrevaloración, autosuficiencia, prepotencia. Necesitas ser curado. Te ves mal también de lejos porque te ves demasiado pequeño. Baja autoestima, subvaloración, complejo de inferioridad. Jesús puede curarte. No puedes mirarte como eres porque no te conoces. Y no te conoces porque no te aceptas como eres. Difícilmente puedes decir, soy yo. Porque las máscaras que te has puesto terminaron ocasionando ya que no solamente puedan ver los demás, sino que también ocultaron lo que eres ante ti mismo. Necesitas ser curado. Aquí estoy, Señor, quiero ser guiado por ti. En otras muchas ocasiones he dado mi mano a otros para que me ayuden a caminar por la vida. Más de alguno me ha hecho tropezar. Otros, cansados, me han abandonado. Alguien, mientras me daba la mano, me ponía zancadilla. Aquel otro estaba también ciego como yo y caímos juntos. Por esto, Señor, ya no me gusta darle la mano a nadie. Tengo miedo de confiar plenamente a ciegas. Siempre me doy con dosis, poco a poco. Pero hoy es distinto. Pongo toda mi confianza en ti, sin condiciones. Llévame a donde tú quieras con tal de ir de tu mano. Quiero estar contigo, no importa dónde. Quiero experimentar lo que es ser guiado por ti, curado por ti. Este fragmento de la oración, el autor está haciendo eco de otro relato de ciegos en donde Jesús toma de la mano al ciego y lo aparta. Esta cuarta parte, solo la parte roja para que avancemos por tiempo. Él respondió que es un profeta. Le preguntan, bueno, ¿y tú qué dices de él? Digo que es un profeta. ¿Se dan cuenta? Ahora ya mejoró. Ya Jesús no es un hombre, es un profeta. Está paralelamente con la curación, está mejorando su percepción de Jesús. Y aquí los padres que refuerzan que él está curado ya, que le pregunten a él. Y aquí el seguimiento, que le vuelven a preguntar y él ya se impacienta. Solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. ¿Pero qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él replicó, os lo he dicho ya y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis también vosotros haceros discípulos suyos? Ojo, el hombre ya está entrando en el seguimiento.
¿Por qué? Porque ha descubierto que ese hombre es profeta y lo va a seguir. También vosotros es porque él ya es un seguidor. Eso es lo extraño y jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Jamás. Porque es el bautismo. Nazco ciego, nazco en el pecado original. Y le echaron fuera. Juan trae a la época de Jesús cosas que estaban ocurriendo en su época. A los cristianos inicialmente no los sacaban de la sinagoga, ahí entraban a leer y todo. Eso fue después del año 70, cuando la ruptura. Pero Juan pone todos estos textos ahí en tiempos de Jesús. Y vamos, hermanos, con la ceguera de los fariseos. A ver si, así como ellos cayeron en la ceguera, yo estoy cayendo en ella. A pesar de tus prácticas católicas, tu fe está ahora afectada de una cierta ceguera judía con el perdón de los judíos. Pues no logras entender que Jesús puede perdonar un pecado tan grave como el tuyo. La ley que debería ser guía es precisamente tu ceguera. Te enceguece la ley para verte bien o para ver a los demás bien, porque eres de los que pretende que el hombre se hizo para el sábado y no el sábado para el hombre. En Gálatas 3:4 me ayuda a entender eso. Porque estás tan aferrado a la ley que no puedes ver ni al hermano ni a ti mismo. La ley te nubla la vista. Y vamos a la quinta parte, la curación de la ceguera espiritual. Esto es maravilloso. Es el desenlace del relato. Mis hermanos, aquí está la curación completa. Es la curación de la mirada hacia arriba. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Recuerden que esto es uno de los títulos. Monseñor nos habló de los títulos de Jesús. Y este es uno de los títulos. Aquí no es hombre. El Hijo del Hombre es el Mesías. Él respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Aquí está pidiéndole que lo acabe de curar, que es que todavía no lo ve. ¿Y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: le has visto. Otras traducciones dicen: lo estás viendo. El que está hablando contigo, ese es. Y ante esto, ¿qué hay que hacer? El ciego lo hizo, nosotros lo tenemos que hacer. Ante esto no hay más que caer de rodillas. Entonces él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Para esto era el relato. De esto teníamos que ser curados, de ser capaces de ver más allá del hombre y del profeta, en Jesús, al Cristo, al Hijo de Dios. Es hermoso. A ver mi ceguera espiritual, ¿cómo anda? Porque aunque eres un católico practicante, ¿no puedes ver a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía? Alcanzas a ver la hostia porque ya te curaron de la ceguera física. Y alcanzas inclusive a entender que estás en una hermosa experiencia que te llama la atención de los sentidos, los cantos, el ambiente, el incienso. Y sabes que estás ahí, pero aún no, tu fe no te hace caer de rodillas y decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Necesitas ser curado, hermano. Aún es deficiente el alcance de tu visión espiritual. Son ejemplos, ¿no? Porque aunque puedes ver a Jesús el Cristo en tus familiares y amigos, sin embargo no alcanzas a verlo en aquellos que te han hecho mal o son tus enemigos.
necesitamos ser curados, mis hermanos. Estoy concluyendo. Voy a Bueno, concluyamos por tiempo. La fe en proceso. Entonces no hago sino sintetizar lo que les he dicho, hermanos, sacando conclusiones para la vida. Primero, el hombre que llaman Jesús. Reconoce el ciego a Jesús como hombre. Aún la curación avanza. ¿Qué dices de él? Que es un profeta. ¿Y ahora qué? Que Jesús es el Cristo. Es síntesis. En la teología se habla de este proceso de la fe genérica. Es esa fe que necesitamos para vivir, que todo hombre tiene más o menos, que sospecha que puede haber un Dios, que sospecha que por debajo de esta vida cotidiana, a veces de absurdo y de contradicción y de pecado y todo por debajo, como que hay un sentido que me anima a levantarme, a creer que cuando voy a salir de mi apartamento el piso es duro, y si creyera que no hay piso, no saldría. Luego creo que hay piso, creo que esta realidad absurda tiene un fundamento, y ese fundamento va por debajo. Hans Kuhn sería el teólogo de cabecera para entender esto. Fe genérica. Pero luego esa fe se puede tematizar en fe religiosa. Cuando esa fe de que hay un sentido en esta realidad por debajo del absurdo, de la contradicción, de la pandemia, de todo esto, se convierte, se tematiza en la posibilidad de un Dios que es el que arroja sentido sobre la realidad afuera y la realidad interna de mi vida. Y entonces se vuelve fe religiosa. Pero esa fe religiosa es la fe del budista, es la fe del musulmán, es la fe del judío, ¿sí? Todavía no es fe trascendental cristiana. Es decir, que esa fe se tematiza en cristiana cuando confieso en Jesús al Cristo. Y entonces esta realidad tiene un sentido por debajo del absurdo y yo lo sospecho, pero el sentido es Cristo. Y entonces esta realidad tiene una dimensión religiosa. Algo me habla en mi realidad interior y en mi realidad exterior, en el microcosmos de que nos hablaban la semana pasada y en el macrocosmos, algo me habla de Dios. Pero el Dios es Cristo. Es mi fe trascendental cristiana. La llama la teología fe trascendental cristiana porque ahí necesitamos trascender en mí, en el otro y en el hombre Jesús y mirar con el Espíritu, ¿no? Y entonces por eso la relacioné con esos tres momentos del proceso de la fe y entonces la fe genérica es la visión humana, la mirada hacia afuera. La fe religiosa sería la visión psicológica, la mirada hacia adentro. ¿Por qué? Porque pues ser capaz de encontrar profetas en la historia es ya tener una cierta visión religiosa, pero solo es capaz de encontrar profetas el que dentro de sí recupera su identidad. Nadie ve afuera lo que no ve adentro. Y la visión cristiana es la mirada hacia arriba, hacia Dios. Les voy a compartir terminando este esquema que me ha servido a mí siempre excelentemente cuando me pongo a exponer o a meditar o a disfrutar espiritualmente la palabra. El esquema es de Egipto a Palestina. Egipto, el lugar donde el pueblo está esclavo. Tiene que atravesar el desierto. Es duro atravesarlo, pero vale la pena. Vamos hacia la tierra prometida. Y entonces lean hacia abajo, hermanos. Leamos hacia abajo. Qué interesante. Egipto, esclavitud,
muerte, pecado. Desierto, mar rojo, cruz, bautismo. Palestina, libertad, resurrección, gracia. Si quieren agregar, iglesia. Si quieren agregar, cielo. Entonces, el esquema de pasar de Egipto a Palestina a través del desierto se realiza el pueblo que pasa de la esclavitud a la libertad atravesando el Mar Rojo. Cristo, lo central, que pasa de la muerte a la vida, a la resurrección, por medio de la cruz. El cristiano que pasa del pecado a la gracia por el bautismo. Ahí entendemos la grandeza y la maravilla del bautismo. Ahí entendemos la transformación que el bautismo hace en nuestra vida. Es el recoger toda la historia de la salvación, toda la acción salvífica de la muerte y resurrección de Cristo en mi vida central y actualmente realizado. Este esquema nos sirve a todos, les sirve para entender casi toda la Biblia, para entender el paso incluso de la esclavitud de hijos de Dios a la libertad de la ley, para entender el paso de la Jerusalén terrenal a la Jerusalén celestial. ¿Ven? Bien. Y les regalo esta conclusión de todo. La ceguera es la incredulidad y Jesús, esto es la cristoterapia que yo llamaba en mis clases una vez para unos estudiantes, es la cristoterapia para llegar a Dios, ¿no? Cristo, el gran terapeuta que te cura. Por eso puse ahí Jesús. ¿De qué? Paso de la incredulidad a la fe, eso le pasó al ciego. Pero el ciego pasó también de ser mendigo a ser seguidor, qué cosa maravillosa. Mendigo de la fe. Pero qué maravilla que estaba enfermo y ahora es dador de esperanza, es médico. Qué maravilla que estaba sentado a la orilla del camino y ahora es caminante. Esto es muy sensible para los de Emaús, ¿no? Estaba sentado a la orilla del camino, mirando desde la orilla la fe, la iglesia, la teología, la Biblia, y Jesús vino un día y te curó. ¿Y qué te hizo? Te volvió caminante. Seguidor, dador de esperanza, médico, no enfermo, no mendigo. Y esto, pues que del mundo al cielo. Eso sería todo, mis hermanos. Muchas gracias. Si hay comentarios y si no los... Muchas gracias, Sergio, por llevarnos a la profundidad de nuestro corazón y a revolverlo. 3 momentos con el mismo ciego que me hicieron reflexionar o que me aparecen en mi mente de experiencias de la vida. Había un curita que se puede mencionar, ya falleció, era el padre Triana, era cieguito. Sí. Y estábamos en un retiro, en una Semana Santa, frente a una ermita, y habían apagado todas las luces, y todo el mundo estaba haciendo una procesión, y la montaña se veía de pequeñas lucecitas. Y decidí explicarle al curita, porque yo estaba cerca a él, todo lo que iba pasando cuando me manda a callar, porque él estaba viendo. Y él veía espiritualmente. Me dice, ya lo estoy viendo. Él sentía cada uno de esos caminantes. Qué belleza. Fue muy lindo. Muy bien. Años después, vuelvo yo con una tragedia personal fuerte. Llego yo después de prepararme para poderle comentar todos los detalles, venía con un discurso. Me sienta y me dice, oremos. Y empezamos a orar y esa fue toda la charla. No alcancé a decir nada. Él veía
lo que se necesitaba y me ponía a mí a ver hacia afuera. Y el tercer momento fue cuando me dijo, ahora sé testimonio de lo que estás viendo. Dedícate a hablar de lo que puedes ver. Y era un problema gigante, como todos. Para uno es gigante, para el otro no tanto, pero para uno es muy grande. Y ahí estaba, ese cieguito que veía más allá de lo que nuestros ojos nos permitían ver y nuestra mente nos cegaba. Yo venía ciego en mi problema y él veía más allá. Ese mensaje caló hoy, me golpea duro, me hace recordar exactamente este pequeño ejercicio que haces, que es muy rico, que vale la pena repetírselo uno en lo que recuerda. Un abrazo muy especial, muchas gracias. Gracias, doctor Cadena. Muchas gracias, profesor. Estuvo muy, muy, muy atractiva, interesante, amena la clase de hoy. Gracias, Guillermo. Con las debidas disculpas por haber puesto interrogantes ahí en los porque, abusando de la gramática, ¿no, Guillermo? Tú que corriges la ortografía y no me has hecho esa corrección. Muchas gracias. Es que estaba tan entretenido y embelesado en lo que estabas hablando que no tuve tiempo para mirar García Marquino. Hoy no estaba como García Márquez, sino como el ciego de la vera del camino. Ya hemos descubierto cómo dejar en silencio a Guillermo. Qué bien, eso me gusta. Entretenerlo como a los niños chiquitos. Exacto. Pequeños, por favor. Gracias, Guillo, ¿verdad? Gracias, Sergio, por ese momento tan especial. Y ese exégesis, cuando no se vuelve una clase teórica, técnica, con griego bastante y declinaciones en latín, sino cuando la palabra pasa por la espiritualidad y la vivencia. Muchas gracias por hacernos vivir el texto y hacernos descubrir cuán ciegos a veces estamos y cómo se manifiesta nuestro Señor en nuestra vida. Dios te bendiga. Me recordaste a mi profesor de Sagrada Escritura. Como siempre, Sergito, muchas gracias. Un príncipe y más profundo, pero más puntual no puede ser todo lo que tú haces, de verdad. En nombre de todos te agradezco. Eres de verdad. Pero te tengo una pregunta, Sergio. Gracias. Te tengo una pregunta, Sergio. Dime. ¿Por qué San Juan, habiendo sido testigo ocular de la transfiguración, es el único evangelista que no la narra? Pues me corchas, pero acuérdate que él dice a lo último que muchas otras cosas, justo terminando el Evangelio, ¿no? Que no están escritas en este libro, ¿no? Él me parece que hizo alguna selección de acuerdo con las experiencias de su comunidad, ¿no? Sin embargo, pues cada rato Jesús es la luz. Madre, yo tengo una conferencia ahorita. Sí. Porque cuando él escribió el Evangelio ya había sido liberado del compromiso que les puso Jesús al bajar de la montaña. No vayan a contar esto sino hasta que después de que yo resucite. Ajá. Y ya hubiera podido contarlo, ¿no? Pero bueno. Pero el Evangelio es transfigurante todo el tiempo. Todo el momento. Revela a Jesús, revela a Dios, revela a Jesús, revela al Espíritu. Es todo el tiempo en el Evangelio así. Es muy lindo. Sí. Bueno, hermanos, muchas gracias. Nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo por aquí el viernes en el gran debate. En el debate. Ay, qué bien. Sergio, muchas gracias y le doy gracias a Dios haberlo puesto en el camino de nosotros en la diócesis, en nuestra parroquia, y de verdad que el grupo de Emaús nos hemos sentido muy fortalecidos con todas las intervenciones que has tenido en nuestras reuniones. Dios lo bendiga y lo proteja siempre. Con mucho gusto, Carlos Armando.